Que tiene que ver con la ministra Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de acuerdo al diario El País, plagió su tesis de doctorado que llevó a cabo o que hizo en la Universidad Anáhuac en 2009. Esta nota de El País asegura que la ministra Yasmín Esquivel Moza habría plagiado trabajos de titulación de 12 distintos autores, 209 de las 456 páginas de su tesis titulada Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, que corresponden a trabajos publicados antes por 12 autores, entre los que se encuentran, estoy leyendo lo que dice El País, entre los que se encuentran un ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, un ex ministro español de Cultura y un expresidente del Tribunal Supremo de España, un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes. Dice El País que 2 de esos autores han confirmado el plagio a este periódico, o sea, a El País. 2 académicos mexicanos que revisaron las pruebas a ciegas, sin saber que se correspondían con un trabajo de la ministra, también han considerado que se trata de un plagio. Un supuesto plagio en 2009, ocurrido 23 años después del supuesto plagio que está investigando la Universidad Nacional Autónoma de México, también de la ministra Yasmín Esquivel Moza, cuando hizo su tesis de licenciatura. Así que ya son 2 señalamientos de plagio contra la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza. Y para hablar de esto, le agradezco al abogado de la ministra Yasmín Esquivel, al abogado Alejandro Romano, a quien saludo y agradezco que nos acompañe en esta mañana. Maestro Romano, ¿cómo está? Buen día. Mucho gusto en saludarlo, señor Cacho. ¿Qué nos puede decir así en un primer comentario de lo publicado hoy por El País? Mire usted, por lo pronto estamos estudiando los extremos de la nota que se publica en El País, porque es propósito esencial definir los extremos de esa información para precisar cuál es realmente la exactitud de la misma, porque pues en realidad es un comunicado muy alarmante que pues merece ser examinado con el detenimiento debido para precisar su veracidad. Punto número 1. Punto número 2. Cuando un interesado en la investigación del derecho decide preparar lo necesario para poder optar por el grado de doctor en Derecho con un tema como los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, se adentra en un tema que ha sido explorado hasta la saciedad durante todo el siglo pasado, más tiempo que eso, y por supuesto durante el siglo que corre. Todos los grandes pensadores mexicanos, los grandes juristas mexicanos lo han abordado, lo han estudiado, por supuesto. En ese artículo se menciona al maestro Burgoa y al maestro Carpizo, que en paz descansen, que desde luego dedicaron gran parte de su trabajo a examinar este tema, como muchos otros juristas mexicanos, porque es fundamental en todo el desarrollo pues del derecho constitucional mexicano. Lo cierto es que una persona, cuando está trabajando, investigando para preparar una tesis sobre ese tema, tiene que acudir al pensamiento dentro del aspecto, digamos, de antecedentes de la tesis, de empezar a construir la exposición lógica de ese trabajo
a los grandes pensadores del derecho iberoamericano y de otras partes. Bueno, muy bien, pero lo cierto es que en una tesis puede haber un problema de cerrar comillas o una omisión en el capítulo de la bibliografía que no la convierte ni con mucho en un trabajo indebidamente ejecutado o en el haber pretendido tomar bueno, prácticamente si seguimos el sentido de esta nota, pues toda la tesis está construida con pensamientos de unos y de otros, entonces sería un mosaico hasta completamente incongruente la tesis, y eso no parece sensato, no parece razonable. De tal manera que estamos investigando realmente los alcances reales de este comunicado que aparece en el país para poder plantear perfectamente el posicionamiento de la señora Esquivel en relación con esto. No olvidar que la Universidad Anáhuac pues siguió todo el procedimiento para que ella pudiera obtener ante ella ese grado académico de doctora en Derecho, que se revisó la tesis en la universidad, que se llevaron a cabo todos los trámites necesarios para que ella pudiera sustentar su examen. De tal manera que vamos a ver con cuidado este asunto, con mucho cuidado. Pues sí, porque dice el país que se comprobó que 209 de las 456 páginas de la tesis habrían sido plagiadas de 12 autores diferentes. Es que ese es el problema, precisamente. Si una tesis se estructura con el pensamiento de 12 autores por una parte y tomo y plagiar es copiar, es transcribir lo que otro dice. Se fue haciendo de esa manera, porque la tesis no sería un mosaico de incongruencias. ¿Por qué? Pues porque se tiene que llevar lejos de eso un sentido lógico, toda la expresión que se va construyendo, todo el pensamiento que se va construyendo a través de ella, y tomando o plagiando textos de diferentes autores, pues entonces se habría presentado pues un mosaico completamente incongruente en relación con un tema, vaya. De acuerdo. Bueno, pues maestro Alejandro Romano, abogado de la ministra Yasmín Esquivel, gracias por tomar esta comunicación y esperemos que cuando tenga usted un análisis ya más detallado de lo que dice el país, lo podamos platicar. Señor Cacho, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, que esté muy bien. El abogado de la ministra Yasmín Esquivel Moza. Leo rápidamente una parte de lo que dice el diario El País sobre este plagio de la tesis de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel. Dice: el jurista e investigador mexicano Miguel Carbonell ha confirmado que la ministra Esquivel también copió varias páginas de su libro Los Derechos Fundamentales en México, UNAM 2004, para el que se preparó 15 años y a cuya escritura dedicó 3. Es plagio. Si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original, es plagio. No hay otra manera de definirlo. Y ahí hay un aprovechamiento tanto del texto principal, que involucró un esfuerzo que yo hice al redactarlo, como de las fuentes que yo revisé para que nutrieran mi propio texto. Me parece un doble plagio por el aprovechamiento de fuentes que no se revisaron de manera personal y que corresponden a un esfuerzo ajeno, y un esfuerzo que me implicó tiempo, revisar acervos bibliográficos de otros países, dinero para sacar copias de los artículos, y que alguien llegue y se aproveche de esto, me parece que no hay otra manera de calificarlo, dijo Miguel Carbonell, quien, por cierto, en su cuenta de Twitter publica esta mañana, dice: muy buena y muy rigurosa nota del País sobre un tema delicado. No tengo más que agregar a las declaraciones que ahí aparecen. La comparto para quienes no hayan tenido oportunidad de leerla todavía, y reproduce en su tweet el jurista Miguel Carbonell. Ahí está, muy buena y muy rigurosa la nota del País sobre un tema delicado. No tengo más que agregar a las declaraciones que ahí aparecen. La comparto para quienes no hayan tenido oportunidad de leerla todavía. Es extenso y es está muy sustentado, ¿no?, este reportaje del País. Sí, y luego cuando escuchas también al abogado dice, pues sí, es que tuvo que informarse de varias tesis y cosas, y él dice que no está.
exacta como aparece en las otras tesis, entonces tendremos que ver en qué acaba este tema. Pero ya de entrada, ya te pone en un lugar pues muy complicado, Sí. ¿no? A la ministra ya es... Sí, dice aquí el País, dice, un académico e investigador de la UNAM que ha dirigido 44 tesis de doctorado y maestría y que prefiere de momento no ser citado, Ajá. sostiene que para la fecha en que Esquivel presentó su tesis doctoral Ajá. en 2008, en la academia ya había una conciencia de la gravedad del plagio académico.